¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto el volver a encontrarnos, Colegio de Árbitros. Es muy importante que nosotros sigamos entendiendo por qué esta materia hoy en día está muy metida y está muy entrelazada en el día a día dentro de la formación de un árbitro, de un director técnico, de un videoanalista, de un preparador físico o de un jugador de fútbol. Puede entender la magnitud y justamente la clase de hoy, que es la número 3, la titulé Cerebro Profesional versus Cerebro Amateur. Y antes de empezar con la clase, permítanme compartirles una pequeña reflexión. En mi caso, aparte como profesor en lo que es la materia de neurociencias, soy director técnico de fútbol. Y yo veo esta clase y se me vienen miles de cosas a la cabeza, porque todos salimos y quizás trabajamos en las ligas, y las ligas son fútbol amateur. Entonces, a partir de ahí uno dice, y bueno, pero ¿de qué me puede servir esta materia de neurociencias si yo trabajo en el fútbol amateur? Justamente, porque si yo les digo a ustedes, les hago una pregunta, ¿cuántos de acá les gustaría el día de mañana ser árbitro en el Mundial 2030, 2034? ¿Cuántos levantan la mano? A ver. Entonces, a partir de ahí, ustedes dicen, claro, trabajamos en el fútbol amateur, pero tenemos que nivelar y llevar la estructura fútbol a un profesionalismo, porque esa brecha se tiene que empezar a achicar, porque si no hay mucha diferencia, y no todos, muchas veces por distintos factores, pueden llegar al fútbol profesional, en este caso a dirigir. Pero los que se queden en el fútbol amateur, que digan, yo, por más que esté en esta realidad, voy a comportarme como un profesional. Uno como director técnico de fútbol no es director técnico porque dirige un equipo. Ustedes, tomen estas palabras, no sean árbitro porque dirigen un partido o porque imparten justicia en un partido. Ustedes impartan justicia porque son árbitros. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que poner por encima de todo el profesionalismo, la pasión. Decir, yo imparto justicia, yo acompaño 22 jugadores a que puedan jugar y competir dignamente, porque soy árbitro. Ustedes digan, yo dirijo, imparto justicia porque soy árbitro de fútbol. Y a partir de ahí va a empezar a cambiar la forma de ver todo hoy en día a nivel local en esta disciplina. Para entender la diferencia, no solo debemos mirar el talento, porque estamos hablando dentro de un partido de fútbol cómo se desenvuelve un jugador profesional con uno amateur. Entonces, no solamente mirar el talento, sino cómo el cerebro procesa la información bajo presión. La neurociencia deportiva nos dice que el cerebro profesional no necesariamente trabaja más, porque ahí hay quizás una grave confusión, que uno dice, estoy en el profesionalismo, me demanda mucha exigencia, debo trabajar el doble. No, debo estar preparado el doble. Entonces, dentro del profesionalismo, la neurociencia nos enseña que el cerebro profesional no necesariamente trabaja más, sino de forma más eficiente. Eficiencia de parte del profesionalismo y sobreesfuerzo de parte del amateurismo. Ahora, dice, el cerebro profesional, cerebro silencioso, utiliza menos recursos energéticos para tareas complejas. Sus procesos motores están en el cerebelo. El cerebelo es una región del cerebro que tiene conexión directa con el sistema anatómico. Que si nosotros retrocedemos a la materia número 1, ¿alguien sabe qué trata la anatomía? Miren, el sistema nervioso, perfecto. Acá quiere decir que el cerebro profesional es eficiencia pura, porque está preparado
porque tiene varias regiones importantes, entre ellas el cerebelo, que tiene conexión directa con el sistema nervioso, que quiere decir que cualquier situación que lo estrese, el mismo cerebro toma calma y que tiene herramientas dentro del ganglio basal, que es una cajita de herramientas que se le llama, que ahí tenemos el razonamiento, el comportamiento, la ética, la moral, la preparación. ¿Para qué? Para que la actuación de ese jugador de fútbol sea profesional. Ahora, vamos a ver la diferencia que hay con el cerebro amateur. Dice que es un cerebro ruidoso, diferente y opuesto al profesionalismo. Dice, su corteza prefrontal está saturada intentando controlar el pie, la pelota, el equilibrio al mismo tiempo. No sabe qué decisión tomar. A veces ustedes no les ha pasado que han visto un jugador que la pelota iba para allá y ustedes ven que la lectura de juego de esa jugada, simplemente con dejarla salir, te acomodás y salís. Y ese jugador, ¿qué hace? Va, choca y arma un conflicto innecesario, porque no están preparados y porque no controlan toda la situación. Controlan por partes. Entonces, quieren controlar la pelota, pero no saben que si no controlan la pelota, no saben controlar el cuerpo y quizás en esa esquina de la cancha se produce ¿qué? Un golpe. Y ese golpe desencadena ¿qué? Un pleito, una pelea. ¿Qué es lo que vemos todos los fines de semana? Que me pechaste, que te peché, que te abriste el codo, que vos querés ser más guapo que yo. Y uno ve la jugada nuevamente y dice, déjala salir, protege el balón, listo, punto final. Ahí están las pequeñas decisiones de ambos jugadores, que obviamente le facilitan el andar, le facilitan impartir justicia ¿a quién? A ustedes, al árbitro. El cerebro profesional y el cerebro amateur tienen reacciones y toma de decisiones. Y yo las estructuré en tres partes para que ustedes las entiendan. Primero, en la anticipación. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y a mí me gustaría de que ustedes puedan dar testimonio si realmente lo han vivido o cómo creen ustedes que podrían solucionarlo. Segundo, que es muy importante, que la vista periférica, no centrarse solamente en un punto de fuga dentro de la cancha, sino saber que el mismo terreno de juego tiene dimensiones. ¿Alguien sabe cuánto mide una cancha de fútbol? 120 de largo por 90 de ancho. Y tercero, el tiempo de reacción, que es lo que nosotros queremos saber. ¿Por qué los jugadores de la liga se comportan mal? ¿O por qué por ahí no piensan? Entonces, esas son las tres características en las cuales yo lo dividí. Anticipación, vista periférica y tiempo de reacción. Tiene porque lee el lenguaje corporal del rival antes de que ocurra la acción. Ese jugador que muchas veces por dentro de ustedes dicen, ¿para qué vas al choque? Si vos ves que el clima está picante, ¿para qué vas? Podés evitar esa acción. ¿No les ha pasado? Sí. Bien, ese es un juego de anticipación. Una persona que ha tocado el profesionalismo y que le han enseñado que no puede todo el tiempo ir al límite, porque está propenso ¿a qué? Al error. ¿Qué trae el error? Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La expulsión. ¿Y ustedes creen que un jugador podría estar en un plantel profesional cuando está expulsado cada 3 fines de semana? Y se supone que no. Si vos lo invitás a que él salga de esa realidad que vive, que ¿cuál es? El choque, el confrontarte. ¿Por qué? Porque no tienen lenguaje corporal. Es como decía el compañero, yo dirigí un ex jugador de fútbol profesional y el tipo se medía, no solamente por el cuidado personal, sino por la integridad del adversario. Porque, ¿qué hace uno cuando entra a la cancha de fútbol? Juega al fútbol. No hace boxeo, taekwondo.
¿Cómo reacciona el jugador amateur? Reacciona a la pelota una vez que se movió. Pierde la noción del tiempo y del espacio. La pelota va para allá y si el jugador amateur vio que a la pelota hay que pegarle, no midió las consecuencias. Fue y le pegó. Fue y chocó. Fue y abrió el brazo. Fue a una falta directa. Jugadores que saben cuál es el tiempo y el espacio. Profesionales que saben cuál es la comprensión del juego, la lectura del juego. Nosotros, como árbitros, hay que saber guiar a ese jugador rebelde. Porque le va a pasar esto. Porque no mide. Porque necesita enseñanza. Y si no se la dieron en los clubes, entre semana, al menos cuando ustedes los dirijan, sepan cómo dominar esa situación para que esa situación no los termine dominando a ustedes. El árbitro es la persona que tiene mayor estrés en un partido. Porque si gana uno, el otro se enoja. Si gana el que perdió, se enoja el que ganó anteriormente. Y el árbitro queda en el medio como diciendo, estoy estresado. Por eso es muy importante y des en cuenta de este tipo de situaciones, de conocer al cerebro humano, conocerlo. Son ustedes los educadores dentro de la cancha. Como decía Aldo, sean profesionales, tengan planificación, analicen los rivales, analicen los partidos, manéjense con total altura. ¿O ustedes piensan que los árbitros del Mundial han ido porque comían pan de avena durante un año y tomaban agua, están flaquitos y fueron? No, creo que fueron porque están muy bien preparados, inclusive hasta para dominar altas figuras mundiales. La tercera característica, el tiempo de reacción. El jugador profesional, ¿sí?, reconoce los patrones de los tiempos de reacciones a largo plazo, sabe guardar esa energía para que no se termine cansando al principio, porque cuando una persona se cansa y esto no anda, empieza a andar esto, la lengua. Entonces el jugador tiene esa memoria a largo plazo, donde todos los patrones dentro del tiempo de reacción los sabe usar desde el minuto 0 al minuto 90. El jugador amateur dice que se basa simplemente por un instinto. Y en la clase número 2 vimos que era el cerebro instintivo. ¿Cómo reaccionaba? Ahí está el ejemplo. A través de un reflejo puro. Yo puedo tener un reflejo de un golpe de puño. Después vemos si está bien o está mal. Yo hice ese reflejo. Reflejo de supervivencia. ¿Qué entendemos nosotros por supervivencia? O ustedes o yo. Después vemos si está mal. Así reacciona un jugador amateur en un tiempo de reacción. Exactamente, esos son los patrones que van conectados al sistema nervioso. El jugador, como decía el compañero, que espera, soporta la carga, 1, 2, 3, porque sabe que desde la carga saca beneficios. Porque el árbitro, ¿qué va a hacer? Falta a favor, falta a favor, 1, 2, después puede sacar una tarjeta amarilla y si sigue en reiteradas ocasiones quizás lo expulsa. Es beneficio. Ahí está la inteligencia. Y también está, como decía el compañero, el jugador amateur que se aguantó la primera, la segunda, la tercera, supervivencia. Siente el cerebro de que está en peligro. Y un partido de fútbol, muchachos, no es un peligro, es un disfrute. Pero un disfrute para gente preparada.